¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy son las enfermedades mentales. ¿Por qué nos da pena hablar de este tipo de enfermedades? ¿Por qué las satanizamos? Hablaremos también de los mitos de los medicamentos, porque hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Los problemas de salud mental son más comunes de lo que se cree. En 2014, 1 de cada 5 adultos estadounidenses experimentó un problema de salud mental. 1 de cada 10 jóvenes pasó por un periodo de gran depresión. Y 1 de cada 25 estadounidenses padeció una enfermedad mental grave como esquizofrenia, trastorno bipolar o una depresión importante. La enfermedad o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o de comportamiento, en el que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje y el lenguaje, lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en el que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. No es fácil establecer una causa-efecto en la aparición de la enfermedad mental, sino que son múltiples, en el que confluyen factores biológicos como alteraciones bioquímicas o metabólicas, factores psicológicos como vivencias del sujeto y aprendizajes, y factores sociales como la cultura, el ámbito social y familiar que pueden influir en su aparición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, 10 de octubre, se conmemora a nivel mundial el Día de la Salud Mental. Qué importante tema, porque usted no me dejará mentir allá en casa, donde ya nos ve aquí en Punto y Coma a través de Excelsior TV, si no es en nuestra familia un conocido, un amigo, alguien cercano padece una enfermedad mental, pero como hemos estigmatizado este tipo de enfermedades, las hemos confundido erróneamente con locura, que es un término que ya nos platicarán, no existe en la medicina, sino en las novelas, en la literatura, pues nos da pena hablar de ellas. Lo más importante de todo esto, más allá de la pena, es que hoy más del 15% de las personas que vivimos en México podemos estar padeciendo una enfermedad mental y no lo sabemos, no nos estamos atendiendo. Y hay enfermedades que a consecuencia del estrés, de los factores psicosociales, de ahora estar inmersos en el internet y también la violencia que nos afecta en México, a veces la desintegración familiar, pues nos lleva a depresión, nos lleva a padecimientos que a lo mejor antes los conocíamos, sí, como locura erróneamente, y ahora podemos hablar abiertamente, por ejemplo, de la esquizofrenia. En fin, vamos a hablar de estos temas y como siempre en Punto y Coma, pues tenemos a los especialistas, a quienes saben abordar los temas y a quienes nos irán guiando, y es por eso que yo, Patricia Rodríguez Cal, una servidora, pues les doy la bienvenida. Doctor Enrique Camarena Robles, usted es psiquiatra, es psicoanalista, es además presidente, para decirlo bien, de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría, y además es usted miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Estamos para servirles. Gracias por estar en este día que sabemos que andan muy ocupados. Está con nosotros también Mari Carmen Torres. Hola Mari Carmen. Tú eres instructora de psicoeducación, entiendo, de familia en familia, de la Asociación Voz Pro Salud Mental de la Ciudad de México. Sí, así es, y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Mari Carmen. Doctor, vamos a empezar. Hoy hablamos de la salud mental, pero sabemos que ya la salud mental a veces es un lujo, porque en México nos estamos viendo afectados por enfermedades precisamente mentales. ¿Qué son las enfermedades mentales? Bueno, el concepto de enfermedad mental hay que entenderlo como un desequilibrio psíquico, pero también biológico, que no nos permite adaptarnos adecuadamente a las demandas del medio ambiente, de la sociedad. La gente que tiene un trastorno mental
no puede ser eficaz en el trabajo, no puede ser eficaz académicamente por el trastorno mental en sí mismo. Y debemos entender que hay síntomas, dependiendo de las características o de la enfermedad que estemos hablando, hay muchas, ¿no?, que hacen sufrir al individuo. Es algo que el paciente percibe y siente y experimenta y lo manifiesta, aunque a veces no se da cuenta que tiene un trastorno mental, porque puede tener una idea un poco equivocada de lo que son los trastornos mentales. ¿Cuáles serían esos principales trastornos? Bueno, si estamos hablando de estadísticas a nivel mundial, tenemos 3 grandes grupos. El de la depresión, que ha habido todo un historial de conocimiento muy acertado en los últimos años de sus orígenes, sobre todo sus bases biológicas. Los trastornos de ansiedad, que antiguamente se conocían como neurosis, un concepto válido pero ya no tan práctico en la actualidad. Trastornos de ansiedad, donde los niveles de ansiedad y de angustia nos rebasan y no nos permiten funcionar adecuadamente. En pocas palabras, nos paralizan. Y desgraciadamente, otro gran grupo de enfermedades mentales, Patricia, son el alcoholismo y la farmacodependencia. Esos serían los 3 grandes grupos. Tenemos otros grupos más pequeños, pero no menos importantes, donde el individuo se sale de la realidad, que en medicina se conoce como psicosis. Efectivamente, como usted bien apunta, la locura no es un término ni bueno ni adecuado, porque es estigmatizante, porque es denostante, es un término derivado de la literatura, y hay conceptos a veces hasta románticos, ¿no? Locura de amor, sí, claro, o se enloqueció por alguna situación en particular. Pero los médicos no atienden locos. Los médicos no atendemos locos, atendemos personas que sufren y que tienen trastornos en sus emociones y en sus funciones intelectuales. Ahora, dice el doctor, muchas veces uno padece una enfermedad mental, pero uno como individuo o como paciente ni siquiera se siente como paciente porque no sabes que la padeces. Qué importante ahí, Mari Carmen, es la familia, o los seres queridos, o mi compañero de banca en la escuela, o mi compañera en la oficina. ¿Qué papel juega ahí la familia cuando uno no puede identificar los propios temas de salud que padece? Mira, definitivamente la familia puede ser el que modifique y aporte los elementos que faltan, ¿no? Pero muchas veces las familias no estamos preparadas. Todos pasamos por algo, el dolor es tan grande que muchas veces la negación ante algo que está pasando o estamos sufriendo hace que el mismo dolor diga, esto aquí no está pasando. Entonces, la familia se ve también afectada muchísimo y la familia tiene que también prepararse, ¿no? Definitivamente cuando tú tienes la información, tienes el lugar, tienes el apoyo, la familia puede ser alguien que ayude y contenga a ese ser querido para que finalmente llegue al tratamiento adecuado, tome los medicamentos adecuados, pero es como un remolino, ¿no? Se lleva a todos, ¿no? Entonces, la importancia de la familia es vital, pero la familia tiene que prepararse. O sea, la familia, no porque tenga a alguien así, ya con el amor es suficiente. Se necesita muchísimo más. Qué importante eso que dices. Es que yo lo quiero mucho, lo amo, y por amor lo estoy ayudando, pero si no tengo la preparación, no lo voy a poder ayudar. Exactamente. Requerimos preparación, requerimos apoyo. Claro. Doctor, ustedes estudian las neurociencias y las aplican. Así es. En tiempos pasados era muy difícil pues diagnosticar una enfermedad mental. De hecho, hasta se confundían, ¿no? Ahora, con los nuevos avances, ¿cómo podemos hacer la diferencia entre una enfermedad que sí viene de la mente o una enfermedad biológica? ¿O cómo sería la atención neurológica? ¿O cómo se divide en atención psiquiátrica? Eso a veces se confunde. Confunde mucho. Pati, yo creo que debemos dividir lo que es la psique y lo que es la mente, ¿de acuerdo? Okay. Todo lo que es la experiencia subjetiva internalizada, en pocas palabras, lo que vivimos desde que nacemos y a través de los años, las experiencias con las personas significativas de nuestras vidas, nuestros padres, nuestra madre, nuestros abuelos, ¿no? Obviamente la sociedad que usted bien apunta, la escuela, todos esos factores influyen en el desarrollo de mi personalidad. Pero a partir de la década de los 50 y los 60 se descubren
los psicofármacos y las sustancias que hay dentro del cerebro que se llaman neurotransmisores cerebrales. Sustancias químicas que modulan, que favorecen o que ejercen cambios todos los días, todas las noches, porque también soñamos con químicos, y que pueden alterarse y llevarnos a un estado depresivo. Aquí hay otra situación muy importante que puntualizar, lo que es la genética. Sí, la genética psiquiátrica y la genética en neurociencias nos ha dado la oportunidad de identificar familias donde varios miembros de la familia tienen trastornos como la depresión o los trastornos de ansiedad. Inclusive hay familias muy conocidos en los medios, como la de Ernest Hemingway, el gran escritor norteamericano, donde hay más de 15 suicidios en esa familia. Y la familia de los Fonda, de Jane Fonda, la gran artista norteamericana, también había depresión y trastornos depresivos severos. Entonces, ¿era hereditario? Es una situación hereditaria, no tan sencilla a veces de entender, porque no es lineal, pero se puede heredar de abuelo a nieto, etc. Y el otro gran capítulo es todo lo que es la imagenología funcional, que nos permite ver el funcionamiento del sistema nervioso central y cómo hay partes del cerebro que se apagan o que no están funcionando adecuadamente en el momento que estamos deprimidos o tenemos un problema como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Y cuando precisamente se analiza nuestro cerebro, ahí sí se puede diferenciar si se trata de una enfermedad neurológica o de una enfermedad psiquiátrica y quién la debe de tratar. Sí, efectivamente. Es decir, la neurología y la psiquiatría son primas hermanas, se traslapan en muchas de las enfermedades. Hay enfermedades que se inclinan más a situaciones que se vivieron, por ejemplo, los traumas infantiles, una persona que fue violada en la infancia o que fue víctima de abuso sexual o de abuso psicológico o de maltrato psíquico y psicológico, pues llega huellas endebles en su vida, cicatrices que van a manifestarse en la vida futura. Eso es más del campo de la psicología. Y la esquizofrenia y el trastorno bipolar y la depresión son más del campo de la neurología y de la psiquiatría, de las neurociencias, porque hay un desequilibrio y ahí es donde nosotros utilizamos medicamentos. Medicamentos. Ahora, Mari Carmen, tú nos comentabas muy abiertamente que habías llegado precisamente a Voz Pro Salud Mental Ciudad de México por una experiencia personal y eso te hizo crecer precisamente al grado que hoy ayudas a las familias que tienen este tipo de problemas en casa. Cuéntanos tu experiencia. Sí, mira, un poquito, cuando yo escucho, gracias en ese momento iba a ser también el Día Mundial de la Salud Mental y estaban promoviendo un foro en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Casualmente yo lo oigo y en casa y sobre todo una familia muy cercana a nosotros estaba padeciendo un problema de no sabía qué pasaba en casa, no sabían, parecían trastornos de alimentación, trastornos de cambios en la adolescencia, había muchísimos cambios, pero finalmente cuando yo oigo que existe un grupo como Voz Pro Salud Mental y el Día Mundial de la Salud, yo dije, bueno, yo creo que aquí es a donde yo tengo que estar, porque finalmente lo que me quedaba claro es que la información que no tenía, ¿no? La necesitaba y que lo que yo había hecho o habíamos hecho no había sido suficiente. Te das cuenta de que cuando no tienes la información y te basas en simplemente conjeturas de que así es la vida, así son las cosas, yo creo que si la familia no tiene la capacidad, la misma familia puede influir en que la persona que tiene un trastorno termine haciendo o buscando o desarrollando la enfermedad que sea más grave, más, ¿no? Entonces, así llego yo y la verdad es que ahora que estamos en el curso de psicoeducación, llegan muchas familias desoladas, con dolor. Una historia, el año pasado llegó una señora golpeada a inscribirse al curso y nos dice, es que yo ya no sé qué hacer porque ya mi hija me ha golpeado, ya la detuvo la policía, los vecinos no la quieren y finalmente la hija lo que tenía era un diagnóstico mental, ¿no? Antes de tomar, ella no toma el curso, pero le damos una guía en base a lo que nosotros tenemos en el curso de llévala, internala, hay cosas que se tienen que hacer, estabilízate, no pasa nada.
regresa un año después al curso y dijo, eso era lo que me faltaba, necesito información para poder apoyar a mi hija. Entonces, la verdad es que la psicoeducación es algo que, no, debería de haber cursos desde, no sé, en algún lado. No, desde la escuela, porque desafortunadamente por la cultura a veces los enfermos mentales se escondían. Representaban una vergüenza para la familia como si fuera algo malo de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, si tenías un enfermo con depresión que no se identificaba tanto antes, hace 50 años, pero si tenías a alguien con esquizofrenia o otro tipo de enfermedades que vienen de la mente, pues los escondías y entonces decías, aquí no pasa nada. El asunto es que ahora sí pasa y ahora podemos hablar y tenemos que involucrar a todos los actores, a la familia, al trabajo, a los amigos. Y si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos para abordar este tema tan importante que es la depresión. Porque la depresión no tratada nos puede conducir a la muerte, ustedes nos dirán. Pero otro tema todavía que me sorprendió más en este Día Mundial de la Salud Mental, la depresión sonriente. Yo no había escuchado hablar de ese término y me puso chinita la piel porque de repente anda uno muy arriba, muy feliz y se traga uno las cosas y resulta que tienes depresión. Vamos a platicar de este tema regresando. Esto es Punto y Coma. Regresamos a Punto y Coma. Estamos con el doctor, es psiquiatra y psicoanalista, el doctor Enrique Camarena Robles. Doctor, hablábamos de la depresión que está afectando, pues no solo a los mexicanos, sino a nivel mundial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues se estima que para el 2020, o sea, a la vuelta de la esquina, pues se convierta ya en la primera discapacidad mundial, la depresión, pero sobre todo en países en vías de desarrollo como México. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo la estamos viviendo los mexicanos? Y ahora este término que de verdad me hace mucho ruido en la cabeza, la depresión sonriente. A ver, Pati, primero vamos a hablar de la depresión en términos muy sencillos. La tristeza es pasajera. Ajá. La depresión se prolonga por meses. En la tristeza no hay síntomas físicos y si los hay, son imperceptibles. En la depresión hay síntomas físicos y muy marcados. ¿Cómo qué? Niveles de angustia muy altos, un insomnio muy significativo, sobre todo a medianoche se despierta la gente muy angustiada con pesadillas, ¿no? Alteraciones de todo el sistema vegetativo que llamamos los médicos, o sea, puede haber palpitaciones, puede haber sudoración de manos, ¿no? Una sensación de desasosiego continua, como que algo va a pasar y no sé qué va a pasar. Estoy aquí, miedo? Tienes mucho miedo, puedes llegar a experimentar mucho miedo, como percepciones subjetivas, ¿no? Y una cosa muy importante es una falta de energía. Apatía, que no tengo ganas, no me entusiasma nada, y lo que me gustaba regularmente, ir a reuniones, ir a un concierto, estar con los amigos, no quiero ir, y una falta de energía en forma muy significativa. Pero ojo, uno de los elementos fundamentales de la depresión es los sentimientos de culpa, los sentimientos de autodevaluación y sobre todo el que ya no quiero vivir. Ya sea que sea en forma pasajera, que me lo piense 3, 4 veces al día, o que lo esté pensando todo el día, o que ya lo tenga planeado, o que alguna vez ya lo haya ejecutado. Pero yo lo digo, o sea, esa persona que se siente así manifiesta, me quiero quitar la vida. No siempre. No siempre. Por eso cuando nosotros en nuestras clases, en las universidades donde damos clases, les decimos, no tengan miedo de preguntarle al paciente si quiere o tiene deseos de morirse, si está pensando en quererse morir. La famosa rumiación suicida, que viene de rumiante, ¿no? Los rumiantes están moviendo la boca constantemente y viene la palabra. Entonces, es un elemento central, ¿no? En cambio, la tristeza no es rumiación suicida, ¿no? Si se nos muere un ser querido, bueno, pues estaremos tristes 3, 6 meses, 8 meses, es el duelo famoso, y no tengo toda esta sintomatología física, inclusive puedo seguir trabajando. Estoy triste, pero puedo seguir trabajando. Y otras cosas nuevas que hemos encontrado, Pati, son los síntomas cognitivos. O sea, los pacientes no se concentran en lo que están haciendo, están totalmente distraídos, están absortos en su problema emocional. Y hay una forma de describir muy coloquialmente la depresión como si tuvieran unos lentes negros enfrente de los ojos. O sea, todo lo ven negro. Y entonces aquí viene esta parte que seguramente nos hablará más adelante
ella, que es parte de la familia, que ha tenido mucha experiencia con familias, es la familia le dice, échale ganas, la vida es muy bonita, tú eres una gente muy inteligente, tienes mucha capacidad, y la persona dice, pues todo eso es verdad, pero yo me siento mal, no quiero vivir, me siento terriblemente triste, y otra cosa es que están llorando todo el tiempo. Ahora, esto para terminar y dar la oportunidad a mi compañera que participe, la parte de la famosa depresión sonriente antes se llamaba depresión enmascarada, ¿no? Ajá. O sea, el individuo parece que pues está muy contento, aquí a diferencia del otro, porque hay 29 tipos de depresiones. En esta depresión el individuo va a trabajar, a lo mejor puede ser que vaya inclusive a las reuniones, pero dentro de él hay un tormento de emociones negativas, de autodevaluación, de pesimismo desbordado. Entonces, resulta que de repente se suicidó fulano de tal. ¿Pero cómo? Sí, y lo vemos con artistas, y a lo mejor lo hemos visto en casa, pero no lo decimos como es. ¿No? Exactamente. Creo que los artistas es un buen ejemplo, porque, bueno, ellos siguen trabajando, tratan de sobreponerse, pero dentro de su corazón están muy mal emocionalmente y están queriendo morirse. Y a veces, desgraciadamente, por ahí las drogas es un catalizador para que ejecuten el acto del suicidio. Quiero regresar ahorita con usted para que nos diga, entonces, ¿cómo le hacemos para que yo me dé cuenta que alguien esté en depresión si es una depresión sonriente? Pero vamos a pasar con Mari Carmen, porque tú nos has platicado que tienes testimonios de cómo se da esta depresión sonriente en las familias y cómo evitar precisamente, detectarla y evitar que se lleve al suicidio. Sí, yo creo que va a depender mucho de la capacidad que tenga la familia y digamos la penetración o la comunicación que se tenga en casa. Les puedo platicar que la depresión sonriente sí es enmascarada, pero ya ha habido muchas señales antes, durante mucho tiempo, no es de un día para otro. Y la verdad es que las familias, por ejemplo, nos han comentado que siempre había una justificación al comportamiento que tenía el ser querido, ¿no? Por ejemplo, si era pequeño, porque muchas veces hay síntomas que desde pequeños empiezan a manifestar, siempre había una justificación, es que está cambiando, es que el cambio físico, las hormonas, la adolescencia. No, antes de eso nos han dicho, hay cambios. Y finalmente la familia dice, bueno, pero es normal, se va a pasar. O sea, el deseo interno de la familia es que esto es pasajero. ¿Pero qué cambios? No. ¿Qué se puede observar en un chiquitín? Por ejemplo, en un chiquitín, el patrón de sueño es uno de los que nos está dando una señal importante. No duerme, llora todo el tiempo, toda la noche, todo el día, ¿no? Familias nos han comentado que viendo esto pedían auxilio a los médicos y los médicos decían, bueno, es que hay niños que se agitan, hay niños nerviosos, hay niños que están teniendo la dentición y no los deja dormir, tienen intolerancia a la leche y los malestares sobre la intolerancia hace que no duerma. Total, una justificación siempre médica y la familia, bueno, esto va a pasar, va a ser pasajero. Pero va aumentando, llega la adolescencia y en la adolescencia es como el rompimiento de muchas cosas. Viene el cambio hormonal, viene, además, el vivir en una sociedad en donde te están bombardeando que tienes que ser feliz, que tienes que estar bien. O sea, aquí tú no puedes demostrar que no te sientes bien, ¿no? Porque es una señal de debilidad, es una señal de que una gente que está así no puede alcanzar el éxito, ¿no? El éxito hay que alcanzarlo en la escuela, en el trabajo, en o sea, están presionando. La presión social es muy alta, pero hay familias que tienen hijos en donde la presión es la misma para todos, pero hay unos que sí lo demuestran, hay unos que sí le afecta y hay otros que no. Yo creo que en el caso de muchas familias que nos han comentado llegó a crecer la sintomatología a tal grado que empezaba el abuso de sustancias, ¿no? Los problemas de alimentación, los problemas de cutting, de cortarse, de quemarse. Se lastiman la piel, pero pues, se lastiman al final del día. Finalmente. Pero hay algo que nos hemos dado cuenta y se ha reportado, es que
las personas que empiezan a enmascarar, ¿no? Porque finalmente hay cortes, pero yo sonrío, ¿no? Hay tristeza Ay, qué y fuerte. todo va bien, no lo digo. Los pacientes tienen una inteligencia elevada, ¿no? Con una capacidad para, ¿no? Sí está pasando, pero también puedo demostrar, ¿no? que todo está bien, ¿no? Y en las familias lo que queremos ver es que todo vaya bien, ¿no? Que todo funcione bien. Entonces, cuando, por ejemplo, llega el intento, ¿no? De un intento suicida, dices, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo Si te todo puedo iba decir, bien. no, ahí te das cuenta que no todo iba bien, ¿no? Y que se tuvo que haber hecho muchísimas cosas antes, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Voz hablamos sobre esto, hablamos de la importancia de detectar las crisis, ¿no? A las personas les estamos dando información de lo que está pasando, no lo puedes dejar. Tienes que anotarlo, tienes que hablar con el médico, tienes que preguntar para que así tú puedas ayudar a tu familiar, ¿no? O sea, esa es la forma. La verdad es que es un desgaste emocional, físico, mental y económico en la familia que afecta, pero finalmente la familia es la que tiene la capacidad de hacerlo para poder apoyar al ser querido, ¿no? Ahorita, Mari Carmen, nos vas a tener que dar el ABC de cómo podemos apoyar a nuestros seres queridos si pensamos que tienen una enfermedad mental o si la familia también estamos siendo, ¿no?, partícipes de generar esta enfermedad mental. Pero vamos a hacer un corte, pero antes, doctor Enrique Camarena Robles, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Si la gente tiene preguntas, si la gente a lo mejor no lo va a hacer ahorita público y va a escribir un Twitter, ¿dónde lo puede localizar? Bueno, le voy a dar el teléfono de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que es 5652-5586, y también el 5563-6618. Ahí está, Mari Carmen. Para las familias que ya se están identificando, que ya dicen, híjole, necesitamos ayuda, ¿dónde acuden a Voz Pro Salud Mental Voz Pro Ciudad de Salud México? Mental. Y también sabemos que están en todo el país. Sí, formamos parte de una red, estamos en más de 13 estados y pueden entrar a nuestra página que es www.vozprosaludmental Ciudad de México. Tenemos en redes, en el sitio web tenemos Twitter, @vozprosaludmental, en la página de Facebook es Voz Pro Salud Mental. Y también tenemos los teléfonos que se puedan comunicar, es el 55 19 97, perdón, 55 19 97 50 41 y 50 42. Voz Pro Salud Mental. Voz Pro Salud Mental. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía hay muchos detallitos. ¿Desde qué edad puede tener una persona depresión? Ahorita le ¿De digo. verdad? Ahorita nos dice. Regresamos. Ya estamos aquí en Punto y Coma y la verdad es que ahorita platicando tras bambalinas en el corte, comentábamos con el doctor Enrique Camarena Robles, bueno, ¿desde qué edad se puede diagnosticar una depresión en un chiquito? Y me dejó de a 6, como decimos. A ver, cuéntenos. Pues prácticamente desde la etapa preescolar. Ahora, voy a ser Sí. muy claro, ¿sí? ¿Cómo identificamos a un niño que tiene depresión? Son niños terriblemente difíciles, muy irritables, muy irascibles. Pueden llorar 1, 2 o 3 horas consecutivas sin parar. Lo que dicen un berrinchote. Exactamente. Y te dicen, déjalo, se Los le va a berrinches son quitar. normales a esta etapa de la Ajá. vida, entre los 3 y los 5 años, ¿no? 3, 6 años, que es antes de que entren a la primaria. Y además hay una cosa bien característica, Patricia. Y los niños se sienten tan mal que les dicen a los papás, papá, ayúdame, necesito ayuda. Ni los castigos, Ajá. ni los premios dan resultado. Más adelante se vuelven niños muy problemáticos, con errores graves de conducta. Siguen siendo muy enojones, muy irascibles, muy problemáticos, muy desafiantes, ¿sí?, muy rebeldes, pero sobre todo también esta situación de sufrimiento, ¿sí? No gozan la vida, lo cual es doblemente terrible en un niño, Claro. que todos esperemos que sean felices los niños, ¿estamos Claro. de acuerdo? Ya en la adolescencia las cosas cambian. Ya apuntaba muy bien, Mari Carmen, cómo los adolescentes que no van con los amigos, no van a las fiestas, se encierran en su cuarto,
todo el tiempo se les ve apagados, como quien dice, no son adolescentes normales. Aguas con aquel muchacho, que ya no quiere ir con sus amigos a las fiestas o a los conciertos, o ya no quiere ir a tomar un café o al restaurante o a salir con la novia. Y que además, obviamente, tiene este tipo de conductas, como el cutting, que por cierto ha aumentado mucho entre la población adolescente, desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué se puede llegar a cortar una persona? Es muy buena la pregunta, ¿eh? Hacerse daño así. Porque eso duele, o sea, cuando te cortas, sufres. Ahora, que una niña, un niño o una persona esté haciéndose heridas, ¿por qué? La respuesta es la siguiente. La mayoría de los muchachos que tienen mucho sufrimiento, por dos razones, Pati. No porque se quieran suicidar, aclaro. Se cortan y disminuyen los niveles de ansiedad. Y otros lo dicen. Es tal el dolor interno en mi corazón que prefiero sentir más dolor externo de lo que estoy sufriendo. Qué fuerte. Entonces, abusados con los muchachos que ya no se quieren peinar y no se quieren arreglar. Las chicas se quieren arreglar para verse bellas y eso es lógico en esta etapa del desarrollo. Los muchachos también. Y de repente ya no se quieren arreglar, ya no se quieren bañar, no se levantan de la cama, no quieren ir a la escuela. Entonces, estos chiquitos, estos muchachos, seguramente pueden tener una depresión. Maricarmen, permíteme hacerle esta pregunta, doctor. Claro. ¿Por qué un niño que, digamos, tiene todo para abrazarse del mundo puede tener depresión y a tan temprana edad? Ahí entramos al tema de la genética. Yo siempre que valoro a los chiquitos que tienen, obviamente tengo que descartar si no también los papás sufrieron depresión o los abuelos. Si los papás y los abuelos sufrieron trastorno bipolar, acuérdense que la bipolaridad tiene una fase depresiva, o tuvieron depresión muy marcada, debo de sospechar que tiene una depresión, la tengo que descartar. Y otra cosa que acaba confirmando el diagnóstico es que le doy medicamentos y les cambia la vida a estos niños. Se tranquilizan, dejan de estar irritables, desaparece el llanto, obviamente después de haber hecho un buen diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Porque ese es el asunto, Maricarmen, la falta de un buen diagnóstico, que confundamos las enfermedades o que una vez que las identifiquemos nos neguemos a aceptar y eso empieza desde la familia. Sí, pero mira, por ejemplo, en el caso de una familia que llegó al curso, tienen un niño en donde empieza con cambios desde pequeño, ¿no? Y finalmente lo fueron atendiendo y cada vez había más, había daño, había problemas de alimentación, había problemas de abuso de sustancias, ¿no? Hasta que llegó un momento que dijo, todo iba bien y al día siguiente intento de suicidio. ¿Qué pasa? O sea, habría que haber hecho un recorrido antes y haberte dado cuenta que durante más de 15 años ya había habido un problema y no se había atendido, ¿no? Y hay muchos factores que influyen. Uno es que la familia no sabe qué hacer o hace lo que supuestamente tiene que hacer y llegan los especialistas y a lo mejor no se detecta que hay algo más. En el caso de este chico, un chico muy, muy inteligente, él leía y él sabía que bueno, quieren que me comporte así, así me comporto. Quieren que haga esto, así lo hago. En el fondo tenía muchos problemas, ¿no? Y finalmente, de un día para otro, decide suicidarse. No lo logra, ¿no? Pero finalmente es como el recorrido de toda una enfermedad donde el diagnóstico no se dio, la depresión sonriente, ¿no? Él es un chico deprimido, que finalmente tuvo la habilidad para sonreír y decir, no pasa nada, ¿no? No puedo demostrar que soy débil, tengo que ser exitoso. Obviamente hay un problema de autoestima terrible, ¿no? Y finalmente él manipuló a todos, a la familia, a los especialistas. Fue muy complejo, ¿no? Llegar a apoyarlo. Claro, después del intento de suicidio no hubo más que para la familia hacer fue un parteaguas y decir, a partir de aquí hay que hacer algo. Hay un internamiento, hay cambios, hay información, hay límites que hay que poner, ¿no? Hay cosas que tiene que hacer la familia porque ya no puede vivir en la ficción de que lo que está pasando, ¿no? Se puede esconder a través de la negación o no hablándolo, ¿no? Y otra de las cosas que hablamos nosotros es que solamente una crisis muy grande puede penetrar esa negación, ¿no? Y lo único que te queda es enfrentar la realidad, ¿no?
la ideación suicida, el intento de suicidio es una crisis que dices, no puedes más, de aquí en adelante cambio todo. Que lo ideal sería ni siquiera llegar al intento de suicidio, pero desafortunadamente en este tipo de enfermedades que vienen de la depresión y la depresión sonriente, que ahorita vamos a ahondar más en ella, pues es como tocar fondo, es como ya el foco rojo que se prende, que algo está mal, tanto en la familia, tanto en el paciente, y como usted dice, doctor, o sea, no es que la familia tenga la culpa, es que a lo mejor son padres de familia, mamá o papá, que no se atendieron también una enfermedad mental a tiempo y que viven con ella. Y entonces, ¿cómo si ellos no están atendidos van a guiar a sus hijos? Vamos a hacer otra pausa y regresamos aquí a Punto y Coma. Muy bien. La depresión sonriente, insistimos, ¿cómo le hacemos para detectarla, doctor? Si nosotros típicamente sabemos que si alguien está deprimido, está triste, no quiere comer, no duerme, llora. Y así nos cuesta trabajo identificar que alguien está deprimido. ¿Cómo le vamos a hacer para saber que un familiar, un ser querido, un hijo está en depresión sonriente? ¿Y por qué lo hace de esta manera así? ¿Por qué enmascara los síntomas? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Más o menos la cultura, aunque ha habido muchos cambios, al hombre, al sexo masculino se le exige ser el líder, el triunfador, el exitoso, el que tiene que estar bien, ¿no? Luego entonces no puede darse el lujo de estar deprimido, de estar triste, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, si yo no tengo información de qué es la depresión, pues pienso que es algo que me está pasando, pero no pienso que sea un problema biológico o que sea un trastorno mental. Y no me la quiero creer. Si también tengo un poco de un trastorno de personalidad medio narcisista, soy un poco soberbio, menos me la quiero creer. Entonces, eso condiciona una depresión sonriente, puede condicionar una depresión sonriente. Usted sabe, conoce a Václavic, usted es comunicóloga, la comunicación es un elemento muy importante. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, con dos cosas, ¿no? Si yo observo mucho a mi hijo y si me comunico mucho con él, y si tengo confianza, que a veces desgraciadamente no existe, me voy a dar cuenta que algo está pasando, ¿no? Oye, ¿por qué ya no tocas la guitarra como te gustaba antes? ¿O por qué no sales con los amigos como siempre lo hacías? ¿Por qué estás bajando en tu rendimiento escolar cuando tenías buen rendimiento escolar? Porque afecta, como hemos dicho, las funciones intelectuales. Entonces, este asunto de la comunicación y de la observación nos ayuda a darnos cuenta. Y una cosa muy importante es que tengamos información. Este programa, Pati, por eso yo me felicito y la felicito a usted y igualmente a la empresa que usted representa, que podamos decirle a la población qué es la depresión y cómo se puede detectar en un momento dado. De tal suerte, pues, que con más información, más comunicación y más observación de la gente querida, podemos darnos cuenta, o por lo menos sospechar, de que algo está pasando y llevarlo con un profesional de la salud mental. Psicólogo, psiquiatra, que sea profesional reconocido por una universidad de prestigio. Ahora, Mari Carmen, doctor, desafortunadamente, y aquí siempre lo decimos, adolecemos de una cultura preventiva. Siempre vamos cuando nos pasan las cosas. Por ejemplo, hablábamos hace ratito de un niño o una niña que se corta el cutting. Lo deja de hacer y dicen los papás, ya no se corta, ya todo marcha. Ese niño que que se hizo cutting, se cortó, se lastimó y lo dejó de hacer, ¿tiene que ir a atención psiquiátrica aunque ya lo haya dejado de hacer y por qué? Sí, hay que hacer una evaluación porque sí, efectivamente puede ser una conducta aislada, pero hay un foco amarillo, a veces foco rojo, un foco amarillo. Y hay que hacer la evaluación integral de lo que está pasando, obviamente platicar con el chiquito y generalmente obtenemos información valiosa, ¿sí? Hay algún sufrimiento que ni siquiera, a lo mejor el chiquito fue víctima de abuso sexual, desgraciadamente, la mayoría de las veces por conocidos y familiares, o está siendo maltratado en la escuela por bullying, o es otra cosa que pasa frecuentemente, o el bullying cibernético, resulta que alguien lo está atacando a través de las redes sociales y esto le está provocando alteraciones emocionales graves, ¿no? Yo ya vi un caso de estos en la clínica. Y entonces, en ese momento tenemos que actuar y hacer una evaluación para descartar que exista una depresión. Entonces ahí, la familia. ¿Cómo llega una familia o cómo llega un papá, una mamá, un hermano, un abuelo a Voz Pro Salud Mental, Ciudad de México y cómo se le guía?
Ok, mira, bueno, principalmente, como comentaba el doctor, yo creo que los medios, su labor es muy importante de difundir que hay asociaciones, que hay lugares, ¿no?, a donde uno puede acudir. Y obviamente las familias, los mismos padres, entrar a la red, buscar las páginas, buscar los lugares y contactarse, ¿no? Independientemente del tipo de problema mental que se vive en casa, independientemente de la edad, ¿eso no tiene límite? No, bueno, los cursos para familia no, son exactamente, en Voz por Salud Mental tenemos varias actividades. Uno de ellos es el curso de psicoeducación para la familia, otro es el curso para los seres queridos que tienen un diagnóstico de una enfermedad psicosocial, hay especial para ellos. No importa la edad, porque finalmente no importa quiénes, si son los hermanos, los abuelos, los amigos, familiares, puedes asistir a los cursos, o sea, no hay un requisito, al contrario, es la información lo que se está brindando y eso es lo que necesitaríamos estar ávidos siempre de tener información. Lo que tú dices es la cultura de la prevención no la tenemos porque nos falta la necesidad de saber, de conocer, ¿no? Sino simplemente hay que resolver cuando hay un problema grave. Pero puede llegar con problemas de trastorno bipolar, por ejemplo, Okay, sí. Personalidad limítrofe, esquizofrenia, no sé, depresión o tendencia suicida, ¿no Sí, importa? mira, en Voz Pro Salud ayudamos a las familias y a los seres queridos que tienen un diagnóstico como esquizofrenia paranoide, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, trastorno limítrofe de personalidad, trastornos de estrés postraumático. Hay ciertos diagnósticos en los que abarcamos. La verdad es que las enfermedades mentales, o sea, son muchas, ¿no? Pero el síntoma de la depresión es un síntoma que se comparten en muchas de las enfermedades mentales, ¿no? Ahora, doctor, usted hacía un comentario que nos compartía Mari Carmen y a mí, que estos chiquitos que tienen depresión, chiquitos y adolescentes, son los que practican el bullying. Son Pues los sí. que lastiman a otros y también tendría que ser un foco rojo de que se tendría que estar viendo qué tiene ese pequeño que es tan agresivo con otras personas. Sí, efectivamente. No todos los chicos que practican bullying tienen depresión, pero muchos de ellos sí, porque están sufriendo tanto que una forma de canalizar su depresión es siendo agresivos. Ajá. Y son agresivos con otros niños de su propia escuela. Entonces se vuelven en bulineros, por decirlo de alguna forma. Como que hablamos mucho del niño que es víctima del bullying, sí, desde luego hay que atenderlo. Sí, claro. Y las escuelas y las instituciones tienen que tomar las medidas pertinentes, pero un chiquito que está siendo agresivo, está siendo hostil con sus compañeros, también hay que brindarle atención, porque a lo mejor también ese pequeño está sufriendo y sería una injusticia no tratarlo también, porque en el futuro se puede convertir en un delincuente, ¿no? En un delincuente. Ahora, el lema de este Día Mundial de la Salud Mental por la OMS es precisamente la prevención del suicidio. Así es. Sabemos que es la depresión o depresión sonriente la que puede llevar, si no se atiende a tiempo, a un intento suicida y en consecuencia a un suicidio. Pero ¿qué otros factores ahorita están detonando que sean los jóvenes de 14 a 29 años o las personas de 14 a 29 años las que más se suicidan en México? Hay 14,000 intentos de suicidio al año, de los cuales no sé si son, creo que 9 de cada 10, 9 suicidios por cada 100,000 habitantes se consuman en nuestro país. Entonces, ¿por qué se está viviendo esta situación? ¿Qué factores se está detonando? Bueno, estamos viendo situaciones complicadas en nuestro país, ¿no? Desgraciadamente, el consumo de sustancias, estamos hablando de alcohol, estamos hablando de psicotrópicos, las tachas que son las metanfetaminas y otras sustancias más, son catalizadores del intento y del acto suicida. En París hizo una investigación después de la hora feliz, que la gente toma mucho más, y aumentaban los accidentes automovilísticos, la violencia intrafamiliar y los suicidios. Sí. O sea, queda claro pues que hay una correlación entre el incremento de sustancias psicotrópicas, particularmente el alcohol que es lícita, y las ilícitas, que han favorecido en la población joven, precisamente de los 15 a los 29 años, que se incremente el suicidio. 2, la falta de oportunidades, Patricia. Se ha vuelto complicado para el muchacho encontrar lugares a donde poder trabajar y donde poder estudiar. Esto también es un factor que ha influido de alguna forma en el incremento de los suicidios. Y 3, la desintegración familiar.
Ahora nuestras familias se divorcian más las parejas que hace 50 años. ¿Por qué? Las cosas han cambiado, las cosas se han vuelto más laxas, hay por ahí una crisis de valores en nuestra sociedad mexicana, hay que aceptarlo, hay que verlo y hay que combatirlo. Digamos que esos son los 3 factores que más identificamos en la población joven para que se den este fenómeno del incremento de suicidios, que efectivamente es aproximadamente 9 por cada 100,000 habitantes promedio en toda la República Mexicana. Lo cual, bueno, y si la gente lo quiere localizar, porque también tiene la especialidad de psiquiatría infantil, y entonces sí es una subespecialidad dentro de una especialidad para que pues vayan guiando y hacer mejores seres humanos, porque decía, un niño que no se atiende con depresión de cualquier tipo, si no se suicida, puede llegar a ser un delincuente. Sí, claro, desde luego, yo tengo la especialidad de psiquiatría infantil, lo que me ha ayudado a platicar un poco sobre el tema, a identificar esto en forma temprana, porque fíjense qué importante es esto. Un niño deprimido, un adolescente deprimido está perdiendo años de su vida, de su desarrollo personal, como que se estanca en esta etapa del desarrollo. Si está mezclado con drogas, peor tantito. Regresando, nos da sus números de contacto. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Claro que sí. Y regresamos. Sí. Sin duda hay muchas preguntas que resolver, doctor. ¿Dónde lo localizamos? Bueno, yo tengo una página web, es www.doctorcamarena.com, y el teléfono donde me pueden localizar es 55 63 66 18. Mari Carmen. Sí, nosotros también tenemos una página que es www.vozprosaludmental.org.mx, correo vozpsm@hotmail.com, y en las redes estamos, Twitter es Voz Pro Salud, Facebook Voz Pro Salud Mental. Teléfonos son 55 19 97 50 40 y 55 19 97 50 41. Pues ahí está el tema, hoy Día Mundial de la Salud Mental. Gracias por guiarnos, gracias por decirle a las familias aguas, porque hay una depresión sonriente que nos está acechando. Gracias, ya nos vamos, hasta luego. Gracias, muy amable. Aquí está.